Me paso el día viajando en coche eléctrico y además suelo viajar con coches eléctricos que tienen muy poca batería, lo que quiere decir que la planificación es un punto clave para que todo salga perfecto. Mucha gente me pregunta cómo hago para organizar mis viajes en coche eléctrico y cómo consigo no tener ningún tipo de ansiedad por autonomía y tampoco encontrarme cargadores que estén estropeados, etcétera. En fin, que salga todo perfecto. Bueno, pues te voy a enseñar la aplicación que necesitas tener sí o sí. Y ya te avanzo que esto no es publicidad, esto es que lo utilizo yo y te lo recomiendo para que hagas cualquier tipo de viaje, da igual que sea nacional o que sea internacional. Como veréis, la aplicación se llama A Better Route Planner, un mejor planificador de rutas, si lo tradujéramos al español, y esta aplicación lo que te permite es decidir a dónde quieres ir. Vamos a poner que queramos ir, pues, por ejemplo, a Coruña. Por ejemplo, a Coruña, en Galicia, desde mi posición. ¿Y qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Bueno, pues configurar un coche, que en mi caso ya lo tengo configurado y de hecho lo tengo incluso conectado a través de internet. Pero bueno, configuremos un nuevo coche, pondríamos, por ejemplo, yo que sé, uno que sea muy vendido o muy conocido como el MG4. Además vamos a poner el Standard Range, que tiene menos batería. Esto es un ejemplo, como es evidente, ya tendríamos seleccionado el coche, podríamos guardarlo si tenemos varios coches en casa, y lo primero que vamos a hacer una vez que hemos configurado de dónde salimos y a dónde vamos es configurar, además del coche, cuál es el estado de carga de la batería que tiene en ese momento. Si, por ejemplo, vamos a salir con un 75% de la batería, pues así es como lo marcamos. Y tenemos que establecer también cuál es la batería con la que queremos llegar al punto determinado, da igual que sea un hotel, que vayamos a aparcar en la calle, lo que sea. Yo suelo poner llegar con al menos un 25% de la carga. Así va a tenerlo en cuenta para planificar sobre todo la última carga que vamos a hacer antes de llegar. Y tenemos varias opciones como hacer pocas paradas, como un punto intermedio, la llegada más rápida o luego hacer paradas cortas, pero pues muchas, ¿no? Bien, pues aquí una vez que elegimos todo, yo suelo elegir la llegada más rápida, me da igual cuántas paradas hacer, pero que me optimice todo el recorrido para que, pues en definitiva, pues eso, pues sea óptimo. Le daríamos a nueva ruta y automáticamente lo que va a hacer es calcular efectivamente qué es lo que tenemos que hacer en cada momento del viaje. Ojo, teniendo en cuenta el clima, teniendo en cuenta el viento, teniendo en cuenta la orografía, teniendo en cuenta incluso la disponibilidad de los cargadores, porque estaréis viendo en el listado que nos marca que nos establece cuántos cargadores tiene ese punto de carga, y en este caso, en el primero, por ejemplo, tenemos disponibles uno de dos, es decir, que en estos momentos habría cargadores disponibles. Pero es que además vais a ver otra serie de cosas importantes. Como veis, hemos establecido que salimos a la hora en la que estoy grabando este vídeo, 17:38, que salimos con un 75% de la batería, y la primera parada que nos da es después de 103 kilómetros, estima 1 hora y 1 minuto de circulación. Llegaremos a ese punto que nos marca un Thunder en la A6, en Martín Muñoz de la Dehesa, llegaríamos al 36% de batería y tendríamos que cargar, según la planificación que nos hace, al 69%, para lo cual tardaremos 21 minutos según la potencia de carga de nuestro coche. Luego nos daría un siguiente punto, que es circular durante 111 kilómetros, 57 minutos, para llegar al siguiente punto de Thunder en 18% de batería y cargar hasta el 52%. Continuaríamos otros 101 kilómetros, 55 minutos, para llegar a un Wenea de Total Energies con un 12% de batería y cargar hasta el 86% con una carga de 43 minutos. En último lugar, haríamos 181 kilómetros, 1 hora y 35, para llegar al Thunder del área 507 en Outeiro de Rei, creo que se lee así. Y luego tendríamos que circular 83 kilómetros, 46 minutos, para llegar al punto que le hemos marcado, que es La Coruña, Galicia, España. Y probablemente diréis, bueno, pero ¿y por qué se centra tanto en los cargadores de Thunder? Pues porque si nos vamos a este menú lateral de la derecha, lo estoy viendo en iPad, pero en iPhone o en Android la visualización es prácticamente la misma, solo tendríamos que cambiar algunos pequeños parámetros de lado, pero es lo mismo. Bueno, pues aquí tenemos todas las configuraciones. Yo, como veis, ya estoy dado de alta y tengo además el registro de mis conducciones. Aquí es donde se puede configurar también el estado de la batería, de carga de la batería de salida, tenemos el 75%, y nos tiene en cuenta el consumo de referencia típico del coche que vayamos a utilizar. Si tenemos nuestro coche conectado, nos da, de hecho, nuestro consumo típico, cosa que es mucho más interesante todavía, pero algún día os hablaré en mayor profundidad de eso. Podemos configurar otras cosas como las tarjetas de carga en función de las que nosotros tengamos, las tarjetas RFID, las podemos seleccionar aquí y añadir todas las que tengamos. Si tenemos de, yo que sé, de Repsol, de Octopus, de la EasyCard, de Thunder, etcétera.
Además tenemos la sección de cargadores y redes que me parece súper interesante porque podemos elegir el tipo de cargadores que queremos utilizar en ruta y los que no queremos utilizar, y tenemos un apartado de evitar y preferir donde podemos marcar cuáles son nuestras redes de carga favoritas. En mi caso tengo como la más favorita la de Thunder, o las de Thunder, por eso me salen con mayor frecuencia, y tengo como intentar evitar la red de carga de Repsol, porque bueno, pues por la mala experiencia que yo he tenido con ellos. Luego tenemos además otros apartados como que tenga en cuenta la disponibilidad de cargadores. Podemos poner que las estaciones de carga estén preparadas para remolques, que sean dog friendly, es decir, que admitan animales, que tengan zonas de juego para niños cercanas o que tengan baños cercanos. Y podemos establecer que haya un mínimo número de postes en las estaciones de carga que nos vaya a preparar para así asegurarnos de que siempre hay disponibilidad. Luego tendríamos un apartado de batería donde configuramos cuál es el porcentaje de batería mínimo con el que queremos llegar a destino, y también, para ahorrarnos esa ansiedad de autonomía, el estado de carga con el que queremos llegar como mínimo a cada cargador. Yo tengo establecido un 100%, pero yo os recomiendo que marquéis un 10, un 15% para que nunca haya imprevistos. En caso de que el cargador esté cerrado, en mantenimiento, no funcione, lo que sea, pues así tenéis un cierto margen para poder ir a otro cargador que pueda estar más o menos cerca. También está el máximo SOC en cargador, es decir, hasta dónde le permitimos al planificador que nos mande cargar, hasta qué porcentaje. Podemos también establecerlo, lo más lógico es establecerlo hasta el 80%, pero bueno, le podemos marcar un máximo del 100% como tengo yo, eso depende de lo que queramos. Y luego el tiempo extra de carga, es decir, para que la planificación cuente con que, además del tiempo de carga, vamos a tardar otros 5 minutos más, que es, pues bueno, más o menos lo típico entre que aparcamos, abrimos la puerta del puerto de carga, cogemos el cable, configuramos la aplicación, tal, todo esto, ¿no? 5 minutos de margen para que no haya luego imprevistos. En velocidad, podemos hacer que tenga en cuenta el tráfico en tiempo real, que tenga en cuenta la velocidad de referencia más o menos alta, la velocidad máxima a la que nosotros circularemos, moderar velocidad, que es un ajuste que nos permite que la aplicación a Better Route Planner nos avise en caso de que nos estemos quedando cortos de batería, que nos diga, oye, es mejor que reduzcas la velocidad porque si no, probablemente no llegues al cargador de destino. Bueno, pues eso lo podemos también configurar. Luego en vehículo podemos configurar los ajustes de nuestro coche. Si lo tenemos conectado de forma remota, esta aplicación directamente detecta a qué temperatura está la batería de nuestro coche para configurar aquí automáticamente cuál es la temperatura en cuestión. Pero si no, lo podemos configurar de forma manual. También podemos configurar la degradación de la batería, porque si nuestro coche tiene, por ejemplo, pues yo que sé, 100.000 kilómetros y se ha perdido un 2% de la batería, un 5%, lo que sea, pues lo podemos configurar aquí para que lo tenga en cuenta en la planificación de nuestros viajes. Y además, si en un viaje vamos a ir especialmente cargados, pues por ejemplo, si hacemos un viaje familiar con muchas maletas o si vamos a viajar a esquiar y llevamos mucho equipaje, etcétera, aquí podemos establecer el peso extra que llevamos en el viaje para que también lo tenga en cuenta en relación al consumo del vehículo, etcétera. En condiciones de la carretera podemos hacer que tenga en cuenta la previsión del tiempo, si va a llover, si va a hacer más calor, más frío, si va a hacer más viento, menos, etcétera. Y en evitar en la ruta, esto es lo típico que tenemos también en Google Maps, que es, por ejemplo, si queremos evitar transbordadores, si queremos evitar autopistas, si queremos, sobre todo, evitar peajes o si queremos evitar fronteras entre países. Esta es la aplicación que yo personalmente utilizo para hacer todos mis viajes en coche eléctrico, salvo los que evidentemente me conozco la ruta, me conozco los cargadores a los que tengo que ir o los que, pues bueno, hago con mucha frecuencia y no necesito tener una planificación. Nunca, jamás en la vida he tenido un imprevisto con esta aplicación. Siempre aplico unos márgenes mínimos para no llegar con cero batería, y es la aplicación que yo recomiendo porque además, como veréis, podemos ver de antemano cómo va a ser la planificación exacta en cada viaje. Sí que os diré que yo personalmente tengo la aplicación en modalidad Premium y la tengo por dos motivos. Uno de ellos es que yo utilizo todas las funciones de previsión del tiempo, de conexión con el vehículo, de los radares en la carretera, y además también, sobre todo, utilizo Apple CarPlay, y es verdad que para poder utilizar Apple CarPlay con esta aplicación hay que tener la modalidad Premium. Así que, pues bueno, cada uno que la utilice como quiera. Es verdad que si lo llevamos en un soporte el móvil tampoco nos hace falta utilizar a Better Route Planner con Apple CarPlay. De todas formas, ya os enseñaré otro día cómo hago los viajes y cómo se maneja esta aplicación con mayor profundidad para quien tenga más dudas o más problemas. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjalo un like y nos vemos a la próxima.